muy buenas noches. Agradezco esta oportunidad diversa, Estrategia 360, a CIDC por la invitación. En este ciclo y en esta oportunidad nos ha tocado hablar de la deuda social de la justicia patriarcal, la violencia estructural, el poder y la justicia en Bolivia. En las últimas décadas, América Latina ha desarrollado algunos de los marcos normativos más avanzados del mundo en materia de derechos de las mujeres. Sin embargo, esta expansión normativa convive con una persistente y alarmante realidad de altos niveles de violencia de género y de feminicidio. Y esta coexistencia entre progreso jurídico formal y violencia estructural sostenida revela que la paradoja que interpela directamente la calidad de nuestras democracias, ¿no? Esta paradoja va a interpelar esta calidad y va a haber en este contexto una pregunta que va a orientar un poco esta ponencia. Y esa pregunta que ustedes ven ahorita en pantalla es ¿por qué, a pesar de contar con marcos normativos robustos y compromisos internacionales claros, los sistemas de justicia continúan fallando en proteger efectivamente a las mujeres? La tesis que proponemos es que esta contradicción no puede explicarse únicamente por déficits normativos, sino por la persistencia de una estructura de poder que atraviesa el sistema judicial, configurando lo que denominamos una justicia patriarcal, un modelo institucional que no solo es insuficiente frente a la violencia, sino que en determinados contextos contribuye activamente a su reproducción. Este análisis se desarrolla con un enfoque crítico, interdisciplinario. Vamos a articular un poquito de la criminología feminista, de la antropología jurídica, de la teoría social del poder, con el objetivo de comprender la relación entre la violencia de género, las estructuras institucionales y la democracia. Ustedes ven en pantalla y vamos a partir hablando de cifras. En Bolivia, el Ministerio Público ha registrado 50.325 casos de violencia contra las mujeres en 2024. De ahí tenemos 84 feminicidios y 38 infanticidios. Entre el 2020 y el 24 se han reportado 481 feminicidios, lo que evidencia la persistencia del fenómeno. Sin embargo, hay un elemento central que no es únicamente cuantitativo, sino es un tema estructural. A la fecha tenemos 20 feminicidios al 16 de marzo de 2026. Estos elementos son en la mayoría que los agresores son parejas o exparejas, existen antecedentes previos de violencia, las agresiones escalan progresivamente y las respuestas institucionales son insuficientes o tardías. Estos patrones permiten afirmar que el feminicidio no es un evento aislado, sino la fase extrema del continuum de violencia estructural. Desde esta perspectiva de la criminología, estos datos no solo nos van a reflejar la existencia de una violencia, sino también una limitación sistemática del Estado para interrumpir trayectorias de agresión, lo que convierte la impunidad en un fenómeno estructural. En ese contexto o en temas de contexto más contemporáneo, la violencia contra las mujeres ha adquirido nuevas formas a través de las tecnologías digitales. 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia digital, 27 han experimentado abuso sexual mediante tecnologías y 43% de los casos corresponden a violencia sexual digital. Datos del Centro del SOS Digital han evidenciado que el 30% corresponde a violencia sexual digital, 16% a acoso digital, 27% a mensajes ofensivos reiterados, 14% a amenazas. Estas formas incluyen sextorsión, difusión no consentida de imágenes íntimas, acoso sistemático, roaming. La sextorsión, esta amenaza de difundir un contenido íntimo o sexual de una persona sin su consentimiento, con el objetivo de obtener beneficios que puedan ser sexuales, económicos o de control. Esto afecta de manera desproporcionada a mujeres, niñas, reproduciendo estas relaciones de poder y de dominación. Además, su carácter digital va a amplificar el daño, ¿no? Porque va a ser potencial, la difusión va a ser masiva, va a ser permanente el contenido. La difusión no consentida de imágenes
Es esa pornografía no consentida, consiste en la publicación o la circulación de contenido sexual o íntimo sin la autorización de las personas afectadas y se reconoce como una manifestación de violencia de género. Ya no solo expone a la víctima, sino que busca disciplinarla socialmente mediante la humillación pública y el control de su reputación. Tenemos casos en Bolivia que no han sido sancionados, que el hecho ha ocurrido, pero nadie ha hablado de una violencia contra las mujeres. Hay el acoso sistemático, el ciberacoso, esas conductas reiteradas de hostigamiento, de vigilancia, de amenazas, de intimidación a través de medios tecnológicos. En algún momento nosotros hemos escuchado mujeres postear una fotografía y luego rápidamente existen comentarios de odio, de discriminación y nadie dice nada. El grooming, ¿no? Es una relación de confianza por parte de un adulto con un niño, con una niña, con un adolescente a través de medios digitales, con fines de explotación sexual, de manera gradual, mediante manipulación emocional, a través de las redes, de plataformas. Tenemos el caso de Canadá que les comenté, que es de gran impacto. O la pornovenganza, que va a implicar esa distribución en línea de fotografías, videos sexuales explícitos sin consentimiento de las personas. Ahí les pongo en pantalla. ¿Escuchaste hablar de la pornovenganza? Resulta la difusión no consentida de imágenes o videos íntimos, ya sea en plataformas de internet. Y esos mensajes ofensivos solo se quedan o los ocultas, pero nadie hace justicia por ellos. Hay efectos profundamente materiales, ¿no? La ansiedad, el aislamiento, el abandono de los espacios educativos y en algún momento quizás de los espacios laborales. El elemento más crítico, diríamos, es que esto genera un problema. Les voy a poner ahora en pantalla un caso de Italia, de Tiziana Cantone, una chica que ha tratado de sacar unos videos íntimos que los han publicado en las redes y que ha terminado en el suicidio. Italia está bajo estado de shock y el debate continúa tras el trágico episodio del suicidio de una joven de 31 años en Nápoles que desde hace un año llevaba a cabo una batalla legal para eliminar 6 vídeos de contenido sexual publicados en Internet. Tiziana Cantone no podía imaginar que su exnovio fuese a publicar en las redes sociales una grabación que ella le envió para darle celos. Los vídeos se hicieron virales durante meses, lo que le valió insultos, parodias y burlas. Pero ¿cómo hacer valer el derecho al olvido en Internet? Creo que debemos acelerar el proceso de retirada de vídeos y de mensajes peligrosos de un sitio web, asegura Antonello Soro, presidente de la Autoridad Italiana de Protección de Datos. La autoridad tiene el poder de bloquear vídeos ofensivos y de retirarlos rápidamente. Diversos casos internacionales evidencian la gravedad y las consecuencias de la violencia digital contra las mujeres. Hay situaciones sufridas como las de Tiziane, pero también vamos a ver cómo ha reaccionado la población. El caso de Olimpa Coral, por favor. Siempre hay tiempo para contar una historia. Muchísimas gracias por estos minutos. Ir en coche no lo impide. ¿Mejor? ¿Por ahí está mejor? Ella es Olimpia. Su vida cambió para siempre en 2012. Yo grabé un video con mi expareja, un exnovio. Se difundió tiempo después, desgraciadamente, y se empezó a hacer viral en redes sociales. Tenía 18 años. Vivía en Huauchinango, Puebla. De pueblo chico, infierno grande, y más cuando eres mujer. Un lugar conservador en el que un video sexual era un escándalo. Y mi mamá, cuando tuvo ese video sexual, lo primero que pensé que me iba a correr de la casa, que me iba a golpear, que me iba a culpar, como todas las personas ya me habían culpado. Pero no fue así. Yo le dije, perdóname, yo me quiero morir, ojalá me pudiera desaparecer de este planeta, porque pues había un video sexual de mí. Mi mamá me dijo, hija mía, tú no hiciste nada malo. Pero en la calle y en la escuela, todo el mundo hablaba de ese video en el que ella aparecía. Quería tener en ese momento un cirujano plástico que me quitara esta cara de Olimpia y me pusiera otra cara de otra persona, porque me daba mucha vergüenza salir a la calle. Y allí empezó su primer viacrucis. Se empezó a difundir a través de Facebook y comenzó una serie de sextorsiones. Su casa se convirtió en su morada. Sentí que el único espacio donde yo podía vivir era en mi casa. Allí pasó 8 meses, encerrada, 3 intentos de suicidio, la sonrisa borrada, hasta que entendió algo. Esta violencia es como si te violaran sin tocarte. Sí, Olimpia es víctima de un tipo de violencia. Eso se llama violencia digital. Luego
el segundo viacrucis. Yo fui a denunciar a un ministerio público y me topé con la injusticia principalmente del Estado, en donde no existía esto como violencia, no era un delito. Había que hacerle entender a todo un país que se necesitaban leyes para un delito que limita la intimidad. Me daba mucha vergüenza mi cuerpo, me daba mucha vergüenza ser yo, me daba mucha vergüenza llamarme Olimpia. Pero el Congreso del Estado de Hidalgo aprobó la ley Olimpia. Hay situaciones como las sufridas por Olimpa Coral, Melo en México, que han derivado en reformas legislativas, o los casos de Tiziana Cantone en Italia o Amanda Todd en Canadá, que han culminado en suicidios tras procesos prolongados de humillación y acoso digital. Esto muestra que estas formas de violencia tienen efectos profundamente reales. La filtración masiva de imágenes íntimas, de figuras públicas, evidencian que la violencia digital trasciende clases sociales, pero mantiene un patrón de género. Estos casos permiten comprender que la violencia digital no solo vulnera la privacidad, sino que opera como un mecanismo de control, de disciplinamiento y de exposición pública que reproduce estructuras de poder. Bolivia no cuenta con estadísticas oficiales consolidadas sobre violencia digital. Esto no implica ausencia del fenómeno, sino una forma de invisibilización estructural. En este sentido, la violencia digital no constituye una forma nueva de violencia, sino una intensificación tecnológica del patriarcado, caracterizada por su masividad, por su permanencia y por su dificultad de sanción. No solo reproduce patrones tradicionales, sino que los amplifica, generando formas de control extendido que exceden las capacidades actuales del sistema judicial. La criminología feminista nos permite comprender que el feminicidio es una manifestación estructural del poder patriarcal. Voy a tomar la mano de Russell y de Ralph y en su momento de Segato para hablar de esa conceptualización como un asesino, como que el asesinato de las mujeres motivado por relaciones de dominación van a ser interpretadas como un crimen de poder, orientadas a disciplinar, a controlar a las mujeres dentro de un orden social jerárquico. Desde esta perspectiva, el feminicidio no solo elimina una vida, produce un mensaje social, restablece jerarquías de género. Y ese poder disciplinario, descrito por Michel Foucault, nos va a permitir comprender que el sistema penal no solo sanciona conductas, sino que produce normas, subjetividades y formas de control social. Esta lógica se articula con la noción de violencia simbólica de Bourdieu, en la medida en que las instituciones jurídicas naturalizan desigualdades a través de prácticas aparentemente neutrales, como la valoración sesgada de pruebas o la reproducción de estereotipos de género. Ambas dimensiones, sean disciplinarias y sean simbólicas, permiten entender cómo el derecho no solo regula la violencia, sino que puede contribuir a su legitimación. En contextos de violencia extrema, esta dinámica se radicaliza en lo que Bembe conceptualizaba como necropolítica, donde la inacción estatal frente al feminicidio puede interpretarse como una forma de gestión diferencial de la vida y la muerte. En conjunto, estos enfoques permiten afirmar que el sistema judicial no es neutral, sino es un espacio donde se reproducen y potencialmente se disputan relaciones de poder. A partir de este marco, nosotros proponemos esta justicia patriarcal extractiva de segundo nivel, donde se recogen las denuncias, sí, se recogen, se expone el sufrimiento a las víctimas, sí, se expone, se producen estadísticas y expedientes, sí, se exponen, pero no se transforman las condiciones estructurales de impunidad. En este modelo, las víctimas repiten el trauma, el sistema registra la violencia, pero la violencia persiste. A diferencia de la violencia simbólica, que opera de manera difusa, la justicia patriarcal extractiva implica una instrumentalización activa del sufrimiento, donde el sistema obtiene legitimidad institucional sin garantizar justicia efectiva. Se trata, en términos analíticos, de una forma de extractivismo institucional del dolor. Frente a este escenario, las sentencias con perspectiva de género constituyen una herramienta de transformación del paradigma judicial, porque van a basarse en identificar relaciones de poder, en analizar el contexto de violencia, en eliminar estereotipos, en valorar las pruebas sin prejuicios, en aplicar estándares internacionales, en incorporar enfoques interseccionales, en garantizar reparación integral y evitar la revictimización.
Este enfoque va a implicar abandonar criterios tradicionales que han contribuido a la impunidad, como la exigencia de resistencia física en delitos sexuales o la valoración de la conducta previa de la víctima. Y aquí la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la falta de debida diligencia en la investigación de la violencia contra las mujeres va a constituir una forma de discriminación estructural, en el caso Campo Algodonero versus México. En este sentido, podemos decir que las sentencias con perspectiva de género no son herramientas técnicas accesorias, sino mecanismos que van a permitir reconfigurar el derecho frente a contextos de desigualdad estructural. Ya para ir cerrando, la violencia contra las mujeres no es únicamente un problema criminal, es un problema estructural de democracia. Una justicia patriarcal no solo refleja desigualdades preexistentes, en determinados contextos contribuye a reproducirlas. Esto va a permitir formular una hipótesis más profunda y si los sistemas judiciales no son solo ineficientes frente a la violencia de género, en ciertos contextos forman parte de las condiciones que las hacen posibles. Si esta hipótesis es correcta, la solución no puede limitarse a reformas legales. Requiere transformar prácticas judiciales, estructuras institucionales, marcos interpretativos. Porque la pregunta de fondo no es solo jurídica. La pregunta que hoy los dejo en pantalla y que debemos reflexionar es: ¿puede existir democracia donde las mujeres no acceden efectivamente a la justicia? Mientras esa pregunta siga abierta, la democracia seguirá siendo una promesa incompleta. Muchísimas gracias.